Hoy me presento yo mismo. Yo soy aquel que fue hablado desde los apóstoles. He aquí el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. En José Benjamín Pérez. Porque aquí uno mayor que Salomón. He sido enviado de la presencia de Dios. El doctor José, te recibo. ¿Estás en una secta y no lo sabes? ¿Formas parte del grupo de José Benjamín Pérez? Muchas gracias, Padre mío, por permitirme tocarte. Me salvaste de la muerte, Padre mío. Tal vez ya estés dentro de una secta sin darte cuenta. Si estás en un grupo y todo gira alrededor de un líder carismático, es momento de abrir los ojos. Una secta no es solo un grupo religioso. Te estoy dando el poder, iglesia novia, hoy. No solo creer. Es un sistema de control disfrazado de fe, donde un líder se cree elegido, superior y con conexión directa con Dios. He sido enviado de la presencia de Dios. Pueblo chileno, he aquí a tu rey. Pueblo africano, he aquí tu rey. Y aquí está vuestro Mesías. Primero fue Saúl, luego David, luego Salomón y luego José. Amén. Tan sencillo como es. Ahí donde usted está, si usted ha recibido al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo del Dios viviente, levante su mano y testifique: yo te he recibido como mi reclamador, mi doctor, mi José. El doctor José, te recibo como mi reclamador. Cantemos nuevamente ese canto. El Mesías se presentará él mismo. Mesías es ungido, es una persona ungida con el Espíritu de Dios. Vamos a decirlo así, como decimos en arroz bichuela. Él puede dar un paso al frente y decir: aquí estoy. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Hoy han visto al Rey. Hoy han visto al Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. ¿Cómo lo hacen? El líder se cree superior. Se presenta como el ungido, el rey o el Cristo. Porque aquí uno mayor que Salomón. Hoy me presento yo mismo delante de la novia, diciendo: yo soy ese que precursó el reverendo William Marion Branham. He aquí el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Soy aquel que fue hablado desde los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros, que dijo que en una carpa iba a estar un ministerio, que era el ministerio de la segunda venida del Señor, que era el ministerio de los 2 olivos, operado por el Señor, por el Espíritu Santo, en un obrero de la construcción, en José Benjamín Pérez. Hoy Venezuela me ha visto, me ha recibido como el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, Venezuela entrará al glorioso reino milenial con sus habitantes. Ahora el segundo hombre en la faz de la tierra que ha dicho que lo van a matar y que en 3 días y medio se va a levantar, es el cumplimiento del 7º sello de ese ángel que era diferente a los demás. Es el ministerio de carpa. Y en repetidas ocasiones yo he dicho que eso me va a pasar. O sea, estoy identificándome como el segundo hombre que en este planeta Tierra le va a pasar eso. Y están aguantando esos ángeles que no sople ninguna tercera guerra mundial por mi palabra. ¿Por qué es tan peligroso estar en una secta?
porque no solo te controlan, te enseñan a odiar a quienes no creen. Y sus seguidores, por lealtad al líder, pueden difamar, atacar y perseguir a quien piense distinto. Yo maldigo a todas esas personas. Dios está hablando. Y verán que desde las raíces serán secados. Hoy se ha hablado maldición sobre esas personas. En una secta, el disidente no es un hermano, es un enemigo. Por eso, abrir los ojos es urgente. ¿Cómo identificar una secta y saber si formas parte de ella? Las sectas no siempre parecen sectas. A veces se visten de amor, comunidad y promesas. Dios le bendiga, profeta. Damos gracias a Dios por enviarnos a nuestro ungido, con quien estamos entrando a la eternidad. Nuestro Rey, nuestro León, nuestro Señor. Le amamos con todo nuestro corazón. Querido, el pueblo está contigo. Pero su verdadero rostro se revela en cómo tratan a quienes no creen en su líder. O sea que ustedes se las traen. Según la RAE, una secta es un grupo cerrado, guiado por un líder carismático que exige obediencia. Pero en la práctica, es un sistema de control total. Unos ven a un hombre por el razonamiento, otros ven a Dios por revelación. Ya yo hablé la palabra y él me escuchó. Nada te podrá hacer frente. José Benjamín me dijo, ni al pueblo tampoco. Te amo, sí, te amo, te amo. 1. El líder no es un guía, es el ungido. Se hace llamar rey, elegido por Dios. Es intocable. Que la bendición del ungido José Benjamín Pérez sea sobre nuestras almas. ¿Qué es lo que los tiene así? Por ti, mi Señor. Es por el avivamiento, ese despertamiento que fue prometido. He aquí tu rey. He aquí tu rey. He aquí tu rey vivo. 2. Las amenazas son constantes. Si no crees en el líder, puedes morir. Así controlan tu mente. Y muchas veces yo le decía a Félix, mejor cállate, porque ¿cómo te vas a poner a hablarle a la gente o a los hermanos que vienen de afuera que tú no estás creyendo? Porque así mismo él hablaba, que tú no estás viendo, quédate calladito. Esa es una alerta que se le está dando a Félix y un jamaquión, porque yo en el 2019, por ahí por diciembre fue, yo le dije a mi esposa Sara, Félix se nos va. Y tengo hasta la foto de Félix y se la mandé. Y sentí eso decírselo. Imagínense, eso fue a finales del 2019, en diciembre. O sea, no sé si Dios está allí avisándole a Félix que se ponga para su número, como decimos. O sea, que se alinee y que abra su corazón, abra su mente, y cada uno ya escribiendo su sentencia. Ya yo hablé la palabra y él me escuchó. Y como todo tiene que ser hablado, ya fue hablada esa palabra y esa persona va a morir. Anoten el día de hoy. En cualquier momento esa persona va a morir, porque fue vista ya en un féretro. 3. Maldicen a quienes dudan. Si te alejas del grupo, estás maldito. Yo maldigo a todas esas personas. Esa persona no debería existir. Te espera la condena y el miedo es su herramienta principal. El ministro que no haga esto y que no sea obediente a esto, entonces podrán señalarlo como un espíritu del anticristo. La sangre va a estar demandada de sus manos. 4. Deshumanizan a los que no siguen. Los llaman perdidos, muertos en vida, enemigos de Dios.
son pedazos de carne, vestidos, andando, y no saben que están muertos ya. 5. Te separan de tus seres queridos y te incentivan a cortar tus vínculos personales para que solo el grupo sea tu apoyo. Y ahora dicen, este viene ahora a dividir la familia. Pues ¿sabe qué? Que ese ángel viene a hacer la separación. No importa que sean familia. Dios no ve eso, porque tampoco lo vio cuando Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés. Ahora vean que no importa que sean familias aquí terrenales. Por eso no podemos irnos con sentimentalismo, porque mi hermano, mi hermana, mi padre, mi abuelo, mi suegro, el otro, no están creyendo, o cómo tú vas a ir a visitar a ese lugar donde se levantó ese hablando ahí cosas raras, o sea que una persona puede decirle, tú vas para ese sitio, vamos a decirlo en otro ángulo, ¿cómo vas el domingo para allá? O no quiero que lleves a fulano o a fulana para ese lugar, siendo yo tu, vamos a decir, tu hermano, o el padre de ella, tu hija, ¿cómo vas a hacer? Yo soy tu familia. No, mi familia es esa que está ahí dentro. Esa es mi verdadera familia. Así que yo voy a congregarme con mi familia. Por eso dicen que no deje padre, madre, hijo, esposa. Por mí, no es apto para el reino. ¿De qué le vale vivir los días que nos quedan aquí, donde aparentemente vamos a ser felices, estando con una persona que no es la que corresponde, haciendo algo que esté fuera de la palabra? ¿De qué le vale par de meses, par de años estar con una persona así y perder una bendición tan grande, lo cual es la transformación y la cena de las bodas del Cordero? No hay una balanza que pese más las promesas y las bendiciones que algo terrenal. Así justifican hacerles daño, porque el líder puede perdonarles todo. Y yo pido en esta mañana, delante de la presencia de Dios, de los ángeles del cielo, del apóstol del Dios viviente, y de ustedes como testigos, pido a José Benjamín que perdone todas mis faltas, todos mis errores y todos mis pecados, porque creo en Él y sé que en Él hay perdón de pecado. ¿Por qué es tan peligroso? Porque sus seguidores creen que obedecerlo trae bendición, protección, incluso salvación. Harán lo que sea en su nombre: manipular, agredir, perseguir, calumniar, todo por fe. Entonces yo recibo a nuestro José como mi reclamador. Recibimos a nuestro Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Sanador, como nuestro... Pero recibimos a José como nuestro reclamador. Yo recibo a nuestro José como mi rey, como el león. Para mí, Él está a la cabeza de todo. Y nos sentimos felices ahora porque va a estar en la cabeza de todo. En lo espiritual y en lo material y en todo, ahora Él es la cabeza. Eso es un milagro. Mis hermanos, que la bendición del ungido José Benjamín Pérez sea sobre cada uno de nosotros. Recuerda, la fe no debería anular tu mente ni tu corazón. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí están. Ya no es una letra y hoy aquí estoy. Cuando cuestionar en una iglesia se convierte en pecado. Nadie entra a una secta sabiendo que lo es. Entran buscando una verdad espiritual. Una de las señales más peligrosas de estar en una secta son las listas supuestamente inspiradas por Dios, donde fieles que ayer eran hermanos hoy son llamados traidores por cuestionar al líder.
porque el dolor del exilio se vuelve un ejemplo. Quien cuestiona, lo pierde todo, porque al tener a alguien a quien culpar, el grupo se une más y se convence de que está en el lado correcto. Porque cuando se enseña a rechazar al que piensa distinto, se refuerza la lealtad del grupo. Quien discrepa se convierte en enemigo, y atacarlo ya no parece algo cruel, sino un deber espiritual. O tendré que poner nombres. Es el caso de líderes como Warren Jeffs, de la FLDS, y José Benjamín Pérez, en Puerto Rico. Estábamos todos en la iglesia y Warren había estado insinuando el hecho de que pronto haría una prueba para todos. Llegará un tiempo en donde se va a estar en el equivalente, en donde van a decir, no, ya hasta aquí yo, a hacer eso no, ya hasta aquí, yo no voy a hacer ese acto. Hubo una identificación para muerte y sepultura en la primera venida del Señor. Y en la segunda venida del Señor también se estará llevando a cabo algo en donde la persona se va a identificar con ese ministerio. Porque todavía quedan personas que pertenecen al otro grupo y de la forma que se identifican es así. Y si alguno se cuela y dice, vamos a ver si ya yo voy a, para permanecer ahí de chismoso o de hipócrita, para que no me quiten esto o lo otro, vamos a pasar, y entra de esa forma, ahí ya lo que va a recibir es lo mismo que recibían Ananías y Zafira, porque será con mentira que estarán llevando a cabo eso. ¿Vieron? En 2004, Jeffs leyó en público una lista que, según él, fue inspirada por Dios. En ella expulsó a decenas de personas por atreverse a cuestionar sus decisiones. Pensándolo bien, recuerdo esos momentos estratégicos que Warren eligió para mostrar su poder. Había una reunión un sábado por la mañana y vi a Warren caminar entre la audiencia. Tenía esta sensación abrumadora y se me hizo un nudo en el estómago. Me dije, algo no anda bien. Había algunos hombres realmente prominentes en el pueblo, tenían mucho poder e influencia, y Warren lo sabía. Él dijo, les daré una lista de nombres que Dios me dio, y yo era uno de ellos. Me nombró a mí y creo que a otros 20 hombres. Ellos no eran hombres comunes, eran figuras destacadas que habían sido parte clave en la construcción de nuestra comunidad. De modo que eran las únicas personas que podrían estar en desacuerdo gracias a su posición de poder. Él me había dicho, cuando te toque, y ahí, pero ese cuando te toque, iba a llegar el momento en donde sería, por medio de la palabra, identificar esa simiente de la serpiente, el rastro de la serpiente. Dice lo que el hermano Branham iba a predicar. Dice, tendré que poner nombres. Dice, ¿no crees que eso va a ser fácil para ti, Benji? Porque son personas que tú amas. Yo taché los nombres que hay allí puestos y quizás más adelante, si él me da autorización a mostrarlo, lo muestro sin tachar. Escribe ahí mismo, yo confirmo que eso es así, y subraya, yo confirmo. O sea, para él es un testimonio de eso, de que habían personas en contra, opuestas a que se hiciera la gran carpa catedral. Y no podíamos pensar que eran gente de afuera, de adentro, y eso es lo triste. Yo confirmo que eso es así. Y escribe ahí nombres. Y otras personas de otro país
y escriben nombres también. Están en contra. Es una obra de fe. O sea que los que están en contra no tienen fe o no tenían fe. Bueno, y ahora tampoco, porque ni están. Pero ya aquí están involucrados nombres. Ahora vean, todo queda registrado y ese ángel sabe, es el que tiene acceso al libro de la verdad. Por consiguiente sabe quiénes están escritos ahí y quiénes no, y quiénes son borrados. Pero recuerden que ese título de propiedad en la venida del ángel fuerte es entregado al instrumento, al Benjamín de los profetas. Y ese mensajero es el que tiene la lista. Es el que sabe quiénes están escritos ahí. Y Warren, él decía que éramos unos maestros del engaño y que Dios le había dado una lista con todos los pecados que habíamos cometido. Él decía que habían estado en desacuerdo con su liderazgo y al no estar de acuerdo era un acto de engaño. Les dijo que habían pecado en contra del Señor. De forma similar, José Benjamín Pérez insinúa repetidamente la existencia de una lista de traidores, personas que, según él, no creyeron en su liderazgo. Se apartaron de su ministerio y ahora representan una amenaza para su labor. Ahí podemos ya señalar a varios, ya hasta los nombres los sabemos. Vean cómo se va cumpliendo lo que el hermano Branham habló, de que iba a exponer nombres y todas esas cosas. Miren ya la forma que ya todo eso se está cumpliendo. Automáticamente quedan expuestos esos nombres de esas personas contradictorios, personas que contradicen el programa que Dios está llevando a cabo. Así que van a haber muchas sorpresas, pero que muchas sorpresas de personas, aún ministros, que se creen que tienen revelaciones y tienen cosas, y hace rato están fuera del libro de la vida. Siguen viviendo como si no hubiese pasado nada. Ya luego en lo físico también morirán. Todo eso está siendo hablado porque es el tiempo de la palabra hablada. Y ya se ha empezado a poner nombres. O sea que cuando vienes a ver, se puede estar cumpliendo esa palabra, porque no puede caer una palabra en tierra que ha hablado un profeta. Tiene que ser cumplida. Y mira dónde se está hablando todo eso, en una carta. Se ha hablado de nombres, se ha hablado de segregación, se ha hablado de trigo, cizaña, se ha hablado hasta que el que está al lado sentado tuyo puede ser una cizaña. Todo eso se ha hablado. Las listas divinas no son producto de la guía de Dios, sino de la manipulación. Y ahora levantamos las manos. Y luego Warren nos dijo, quienes estén de acuerdo con la palabra del Señor, que levanten la mano. Y después de un silencio absoluto, se levantaron todas las manos de la comunidad. Yo también estaba atrapada en eso y levanté mi mano. Estableció su dominio en esa reunión. Las personas vieron los riesgos de ofender a Warren. Porque si se lo haces a uno de ellos, lo harás con nosotros también. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Ese es el ministerio que Dios ha colocado en mí. Ese es el ángel que era diferente a los demás, operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Tan sencillo como eso. Y el que caiga en un grupo, pues no puede hacer nada. El que caiga en otro, uno no puede hacer nada. O sea que la palabra será la que identificará a cada grupo y a los líderes de cada grupo, aunque no los mencione por nombre. Quedarán identificados. ¿Cómo? Por la actitud frente a la palabra. Quedarán identificados, aunque hay nombres colocados allí. Y, como decimos, algunos se picaron. Oh, si menciona mi nombre, yo voy a decir esto, yo voy a hacer esto. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo? Si se supone que estés consciente, si tú crees que eres un escogido, se supone que estés bien y estés consciente de que tu nombre no está allí. Ahora hay algo que entonces les reprime, le da la reprimenda. Si estás dentro de un grupo, pregúntate, ¿te aman libremente o solo mientras obedeces?
El verdadero peligro de una secta no es que te impida salir, sino que te convenza de que no hay nada que cuestionar. ¿Qué ocurre cuando una mujer se atreve a cuestionar el poder en una secta? Lo menos que debe hacer una persona es escuchar la voz de una mujer. Yo pensé, pobre mujercita, bastante tiene con ella misma. Vean, si no vigilan, caerán del lado erróneo, caerán del lado de escuchar la voz de una mujer, porque eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. No solo enfrenta al líder, rompe un sistema diseñado para callarla. En este tipo de estructuras, el control gira siempre en torno a un hombre. Y aquí está vuestro Mesías. El ungido. Hoy me presento yo mismo. He sido enviado de la presencia de Dios. El elegido por Dios, quien exige obediencia ciega, devoción absoluta y sumisión sin preguntas. Y crees mis palabras, vas a comprender. Solamente cree. Pero si quien duda es una mujer, el castigo es más cruel, porque no solo pone en jaque su autoridad, también desafía el orden patriarcal que sostiene su trono. Cuando a la mujer se le ha dicho que se calle la boca y no hable, más bien se salvará, dice, engendrando hijos, sirviéndole a su marido y no hablando cuando se alejan de Dios. Termina el hombre que escuchando la voz de una mujer. Primero sacan pecho, que son los más varonines y machos y, ¿cómo es la otra palabra? Machistas. Y esos son los que terminan escuchando a una mujer. Pero los escogidos de Dios no podrán ser engañados. Ellos sabrán identificar la voz de Dios y otras voces no escucharán, y mucho menos la de una mujer. El líder se siente herido, porque su crítica no solo es lógica, es impensable viniendo de una mujer, porque su voz cuestiona un mandato que siempre fue unidireccional: tú obedeces, yo mando. Vean, eso fue lo que le pasó allí a Adán. Se alejó de Dios y escuchó la voz de su mujer. Vean, tenemos que ser conscientes de que la voz que había que escuchar allí era la voz de Adán. Y de seguro ella fue con salamarerías, bien salamera, a donde Adán, como hacen a veces las mujeres, que para pedir algo, casi siempre son las mujeres, van con la lagrimita y buscándole la vuelta para que el esposo o su padre o alguien le cumpla su pedido o su deseo. Lo hacen porque hay una intención detrás, y lo hacen poniéndose las mártires y poniéndose las que son las que están en contra de ellas y todo eso. Pues ya hay una intención mala detrás de eso, y eso fue lo que le pasó allí a Adán. La vio a ella, vean, ella le fue con esa forma, y detrás estaba ese conocimiento que la serpiente le había dicho a Eva. Le había abierto los ojos en esa parte, tuvo una revelación errónea, vean, y perdió la bendición allí. Cayeron de la vida eterna. Allá aquella mujer, mira, echó a perder todo el asunto. Y después Adán se fue a escuchar a su mujer. Tremendo error hizo él allí. Por eso la mujer debe callarse, dice, en la congregación. Y la persona que se aleja de Dios, o el hombre que se aleja de Dios, siempre se encontrará oyendo la voz de una mujer. Y es bueno que eso lo tengan bien en claro. Y estos son verdades, realidades bíblicas que no podemos tapar. Porque al rechazar su figura, ella no solo lo desacredita, lo desnuda frente a todos, bajando el pedestal sobre el que construyó su divinidad. Y allí, eso fue como en el 2004, 2005, esto yo nunca lo he dicho, solamente una persona aquí en este lugar lo sabe. Y cuando yo lo mencione, él se va a recordar, estaba puesta
en el féretro, en la caja. Y vi todo el funeral, me dijo él, todo. Y me paré y vi el nombre de la persona allí. Porque van a ver cosas que van a mostrar al pueblo, como pasó en aquellos días de Ananías y Zafira. Van a mostrar que Dios está en la escena. Y eso va a entrar un temor al pueblo y van a andar más derecho. Pero eso está ahí, escrito, y yo lo vi con mis propios ojos y otra persona es mi testigo que yo se lo dije. Quizás en algún momento no deseamos que eso ocurra, pero si ocurre, esa persona va a ser testigo de que yo se lo dije en ese día de ese tiempo, por ahí 2004, 2005. La vi a ella acostada en el féretro, vi el funeral, vi todo, y voy a escribirle el nombre aquí. Ya yo hablé la palabra y él me escuchó. Y como todo tiene que ser hablado, ya fue hablada esa palabra y esa persona va a morir. Anoten el día de hoy. En cualquier momento esa persona va a morir, porque fue vista ya en un féretro. Dios no está jugando. Y aparentemente no pasa nada. Esa mujer que él vio en el ataúd, muerta, había muerto, y me dice, la vi allí, acostada. Ahora entiendo por qué. O sea, he entendido por hablar locamente contra el ungido de Dios, contra el profeta Moisés allá y contra el ungido hoy. Cuando eso ocurra, van a saber el nombre. Y no está muy lejos de ocurrir. En la secta de José Benjamín Pérez, cuando una mujer rompe el silencio, él no responde con argumentos. Responde con una etiqueta, la llama de Jezabel, la reina bíblica que representa la desobediencia, la perdición femenina. Al llamarla Jezabel, la convierte en enemiga espiritual, que debe ser castigada y perseguida. Los psicólogos lo llaman narcisismo maligno. Su personalidad necesita adoración y, si lo rechazan, ataca. Ya luego, no, como que está diciendo eso, yo no creo en él. Él está diciendo que me quite el maquillaje, pero si yo no creo en él, ¿para qué yo le voy a hacer caso? Porque empieza a hacerlos contumaz. Pues voy por de maldad y me voy ahora a pintar o a cortarme el cabello. Son peores que la Jezabel, porque venía el rey, el Jehú fue, y ayer estábamos leyendo por ahí, y mira lo que hizo esa mujer. Ella se arregló, dice que se pintó. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. O sea, eso es una tinta en ese tiempo. Ahora puede ser, se pintó los ojos con Miss Clairol o con Fan Loren o Red Loren o como es de esos polvos y eso, pintura, todo eso. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ahora mira, él entra y lo primero que le escucha, pero no la mira, miró a la ventana. O sea, estaba allá Dios mostrándole por dónde era que ella se iba a tirar. Ahí Jehú dijo, bueno, ¿quiénes están conmigo? Pero hubo un silencio. Y
Y tuvo que preguntarle otra vez, ¿quién? O sea, de seguro fue ahí con voz potente. ¿Quién está conmigo? Nadie contestó nada, un silencio. ¿Quién? Yo de seguro ella, atrévete a decir que estás con él. Atrévete tú. No, mira, te voy a esto. Mira, porque esos son expertos en eso. Mira, no te atrevas a irte con él porque es así, así. No te atrevas tú. Ya, eso es el común, ya es normal, ya uno lo conoce. Pero ahí ellos, dice, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. De seguro había más, pero 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, ya como él sabía, estaba el hueco ahí, yo no voy a ensuciarme las manos con ella. Así que los mismos que ella engañó, échenla por la ventana. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron. Ellos allí se dieron cuenta y creyeron. Y la parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. O sea, después bajó, se montó en el carro, a caballo era ahí, con su carruaje, y le pasó por encima. Dijo, id ahora a ver a aquella maldita, porque ese es el nombre que le cae a una persona así. Es un maldito. Y sepultártela, pues es hija del rey. O sea, por respeto al rey, pues había que llevar a cabo la sepultura. En este caso podría ser una hija de un ministro o una hija de una persona importante. Pues hay que sepultarla. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Se la habían comido los perros. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. No cayó en tierra esa palabra que había dicho Elías. Diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Ahora, todo eso nos muestra también a personas que se dejan usar por el diablo y usan el engaño, la mentira, para arrastrar a todo el que quiera, a todo el que pueda, a todo el que se lleve a arrastrar. Pero su mayor miedo no es la rebeldía, es la claridad de una mujer que ya no se deja manipular. Porque cuando ella se defiende, rompe el ciclo de abuso disfrazado de fe. Y cuando una se libera, muchas empiezan a despertar. Porque una mujer que ya no teme, se convierte en la llama por donde entra la verdad. Cuando tu guía espiritual habla de su futuro asesinato con total naturalidad, como quien comenta el clima, no presencias una profecía, estás viendo encenderse la sirena de una secta. Cuando un verdadero líder espiritual habla, inspira esperanza, no se proclama mártir antes de tiempo. Dame de esa medicina. Quien predice su asesinato y resurrección fuera de todo contexto médico o legal exhibe un doble foco rojo, delirio de grandeza más paranoia. Ahora el segundo hombre en la faz de la tierra que ha dicho que lo van a matar y que en 3 días y medio se va a levantar, es el cumplimiento del 7º sello de ese ángel que era diferente a los demás. Es el ministerio de Carpa. Y en repetidas ocasiones yo he dicho que eso me va a pasar. O sea, estoy identificándome como el segundo hombre que en este planeta Tierra le va a pasar eso. Todo tiene que ser hablado. Que eso traerá sufrimiento y dolor. Claro que sí, somos humanos. Pero tenemos un conocimiento hoy que no tuvieron los apóstoles en el tiempo de Jesús. Ningún líder religioso profetizó, dijo que iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Y eso está hablando de Jesús. En ese tiempo, ninguno podía decir eso. Pero si eran todos unos cobardes, van a decir que iban a morir. Para empezar, no eran ellos el cumplimiento
Ahora en este tiempo final, ningún líder, ningún ministro, ni nadie ha dicho o se ha profetizado que va a morir conforme a Apocalipsis 11 y en 3 días y medio va a resucitar. Ninguno. Solamente el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Solamente ese instrumento, como Jesús, puede profetizar y decir que en 3 días y medio destruyan este templo y en 3 días y medio resucitaré. Así ha dicho el Señor y así será. ¿Por qué yo lo puedo decir? Porque yo sé lo que está escrito de mí. Y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. ¿Qué persigue con ese discurso? 1. Posición mesiánica. Si vence a la muerte, ninguna autoridad, ni moral ni civil, puede refutarlo. O sea que por cuanto tiene las llaves del infierno y de la muerte, por eso es que es el segundo hombre después de Jesús que puede al tercer día resucitar. Ninguno de los mensajeros cumplió eso. Por lo tanto, en este tiempo final que se cumple eso, en ese ministerio, bajo la tercera etapa. Hace poquito, la señora Rita, pues yo le voy a buscar bien cómo fue, pero hablando de eso, ella dice que hay algo que no se había cumplido y era que al hermano Branham le iban a disparar. Y ella dice, le dijo, ve que están pendientes. Y dice, tendrá que volver él para que le pase eso. Eso es y será en el velo de carne que Dios tiene vivo en medio del pueblo. Pero vean, todo eso no se estaba hablando antes y se está hablando en una gran carpa catedral, porque ahí todos los escogidos tienen que tener ese conocimiento y estar conscientes, maduros, para conocer todas esas cosas y no desparramarse, sino conscientes que el enemigo de Dios va a tratar de dar el último golpe. 2. Blindaje de responsabilidad. Si la profecía falla y nadie lo ataca, culpa a una nueva revelación o a la escasa fe de sus seguidores. Así, él nunca se equivoca. Por lo tanto, a todos los que no me creen, no van a comprender. Jamás van a comprender. Ahora, si tú me crees y crees mis palabras, vas a comprender, vas a entender el misterio del séptimo sello, el misterio del ángel que era diferente a los demás. Solamente cree. Por eso es que él dijo, ahora ustedes me tendrán que creer por mis propias palabras. Sí, eso fue un mensajero que estaba mostrando lo que sería, cuanto más el cumplimiento de eso que él precursó. Ahora, en este tiempo, yo les digo, ustedes van a tener que creer solo por mis palabras. 3. Control por miedo. Anunciar persecución inventa un enemigo externo. Cohesiona al grupo y silencia cualquier pregunta incómoda. Cuando usted ve a un grupo de personas obrando de esa forma y siendo personas que estaban en el mensaje, vigile, porque ese es el mismo ciclo que entra en este tiempo final. Y son de los mismos nuestros, en donde vean, es de los mismos de allí, era Judas. Y ahora miren cómo para este tiempo final se está cumpliendo y se cumplirá lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús, en donde uno de los de adentro, y eso representa a varios, va al mundo, el mundo gentil, a las leyes gentiles, para hacer ese boicot en contra del séptimo sello, en contra de la venida del Señor. Todo corre paralelo. Cuando ustedes vean un ataque a la carpa, dice el hermano William, a la gran carpa y al ministerio, ahí vigilen, porque la apretura está cerca, ya en ese tiempo ya de acercarse más y más hacia la obra de Dios. Lo que hacen hoy en día, se ríen, se burlan de lo que Dios está llevando a cabo. Por eso él dijo, cuando ustedes vean un ataque hacia el ministerio o hacia la carpa y a la carpa, hacia el cumplimiento de la gran carpa catedral y
ese ataque hacia la gran carpa catedral. Recuerden que estamos cerca del cumplimiento de todas las profecías que faltan por cumplir, como es la resurrección y la transformación. Por lo tanto, se iba a estar viendo ese ataque que iba a venir desde adentro, con personas del mismo mensaje que han quedado atrás y no han aceptado la forma provista por Dios. Pero vean, ese grupo va a ir creciendo, porque así fue en el tiempo de Jesús. Queda un grupito pequeño afuera y aparentemente son 2 o 3, pero vean, se va a ir creciendo y aumentando ese grupo, porque luego son los que van también a vender la palabra cuando venga esa apretura, esa hora de la tentación, y se van a unir a todo ese grupo grande. Y ya cuando vamos a ver, entonces el grupo pequeño queda ahora en el porcentaje, queda más pequeño entonces el que está ahora mismo. Vean cómo todo actualizado y cómo se cumple en una manera actualizada. Cuando un líder instala la idea de que el mundo lo odia, el grupo cae en pensamiento binario: o estás dentro o eres el enemigo. A esto se le llama mentalidad de asedio, combustible puro para la radicalización. Siempre les he dicho que cuando ustedes vean ese ataque ya más directo, vigilen, porque ya se va a ir al mundo de afuera, ya van a comenzar a llamar a personas de gobierno y personas líderes que tienen que ver con leyes y todo eso, porque van a usar lo mismo que usó Judas Iscariote allí. Usó el gobierno y todos los líderes y todo ese tiempo para atacar el programa divino y lo que Dios está llevando a cabo allí en medio del pueblo hebreo, en la persona de Jesús. Si es tan cobarde que se va a buscar a los de gobierno para atacar a un joven carpintero de Nazaret. Escuchas a alguien repetir que lo matarán por su verdad, que resucitará milagrosamente y que los exmiembros son traidores. Detente, pregunta, contrasta, busca ayuda profesional, porque cuando la fe se convierte en miedo y la devoción en lealtad ciega, ya no hablamos de espiritualidad, hablamos de una secta. Yo soy aquel que fue hablado desde los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros, el doctor William Soto Santiago, que dijo que en una carpa iba a estar un ministerio, que era el ministerio de la segunda venida del Señor, que era el ministerio de los 2 olivos, operado por el Señor, por el Espíritu Santo, en un obrero de la construcción, en José Benjamín Pérez. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos y con orgullo. Él dijo que se presentaría él mismo. Hoy me presento yo mismo delante de la novia, diciendo: yo soy ese que precursó el reverendo William Manuel Branham. He aquí el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Dios está reclamando a su pueblo y preparándolos para llevarlos a la casa de mi Padre Celestial, a la cena de las bodas
del Cordero. Dios me los bendiga, me los guarde y los mantenga sanos, los mantenga fuertes, sanidad espiritual y sanidad física a todos mis hermanos en toda la faz de la tierra, donde quiera que esté llegando mi voz. Dios les bendiga, Dios les guarde y los amo de todo corazón. Y hoy es el primer mensaje o actividad que tendré acá, aunque ya he tenido el viernes y hemos escuchado el sábado también y en la mañanita, pero hoy domingo, en la actividad que tendremos en esta mañana, hoy se ha cumplido esta escritura delante del pueblo chileno. Pueblo chileno, he aquí a tu rey. Y miren cómo las escrituras, las profecías, cuando son traídas por los profetas, cuando llega el cumplimiento de ellas, entonces es ya la realidad, no la sombra, no los tipos, sino la realidad. Papá, yo quiero un hombre de carne. O sea, tu presencia en medio del pueblo hoy es la presencia que tuvo el pueblo hebreo 2000 años atrás. Él está en medio del pueblo. Y él dijo que venía por ella, por su novia, para llevársela de esta tierra a la cena de las bodas del Cordero. Y él ha sido fiel en cumplir esa palabra. Pueblo chileno, he aquí tu rey. Así que pueblo chileno, para mí es una alegría y un regocijo estar aquí en Chile viendo a hijos e hijas de Dios, primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales Él ha venido a buscar. Pueblo chileno, he aquí tu rey. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. ¿Por qué una de las reuniones más grandes cuando ese ministerio regrese? Porque es el ministerio que les daría la fe de rapto. ¿Y qué es lo más grande que hay en este planeta Tierra que un escogido de Dios pueda recibir? Es grande recibir sanidad física, pero la sanidad espiritual es mayor. Porque con la fe de rapto obtendremos todas las promesas, y no tan solo sanidad física, sino espiritual. Un rapto y una eternidad de amor y felicidad y de paz. Así que he sido enviado de la presencia de Dios para cumplir esas escrituras y cumplir la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el ángel que era diferente a los demás en tierra africana, mirando y viendo a los escogidos que son colocados aquí en esta hermosa tierra de África, que recibirían nuevamente el ministerio de Elías, acompañado con el de Moisés. Pueblo africano, he aquí tu rey. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias, hermanos. Bienvenidos a amamos mucho, hermano. Es por eso que estamos aquí, para buscar más bendiciones. La reina de Saba viajó un montón de millas y de kilómetros para ver la grandeza de Salomón. Y acá han viajado muchas distancias largas, porque aquí uno mayor que Salomón. Hoy en día le llaman el cometa Halley, allá le llamaban quizás de otro nombre, pero los magos le llamaron su estrella, la estrella del rey de los judíos, la estrella
del Mesías. Por lo tanto, si le fuésemos a poner nombre a la estrella de Belén, le diríamos Jesús, la estrella o cometa Jesús. Pues para hablarlo claro, ahí podríamos decirle, en vez de la estrella o cometa Halley, pues la estrella cometa José. Tan sencillo como eso. Hoy, ahí donde usted está, si usted ha recibido al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo del Dios viviente, levante su mano y testifique: yo te he recibido como mi reclamador, mi doctor, mi José. El doctor José, te recibo como mi reclamador. Cantemos nuevamente ese canto. Llena mi alma, llena mi espíritu y llena mi cuerpo. Llena todo mi ser con tu Espíritu Santo, Señor. Hazme una nueva criatura. Mírame, Señor, que tú digas: se parecen tanto a mí que los voy a transformar. Sientan ustedes esos vientos frescos del nuevo cuerpo. Cantemos: llena mi alma, llénala, Señor. Hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 2000 años atrás se habló. Y hoy decimos lo mismo. Hosana en las alturas. Hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy actualizada esa escritura. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Hoy han visto al Rey. Hoy han visto al Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, cumpliendo lo que Él prometió: juntar a su novia y darle la fe de rapto. Que tenemos en medio nuestro a ese Espíritu Santo encarnado. Por lo tanto, nos da la seguridad que escaparemos de los juicios divinos de la gran tribulación. ¡Qué seguridad para la iglesia novia! ¡Qué fuerza nos da eso para seguir adelante! Estoy seguro, amado hermano, amigo, porque tengo el Espíritu Santo conmigo encarnado. Lo tengo en medio mío. Anda conmigo, se ríe conmigo. Y lo dinámico y lo mecánico, ahí están juntos. Por lo tanto, puede ser la chispa. Los países que miren, y usando Isaías 45:1, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Los países que miren y vean y reciban la segunda venida de Cristo serán salvos de los juicios de la gran tribulación y entrarán al reino milenial. Hoy Venezuela me ha visto, me ha recibido como el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, Venezuela entrará al glorioso reino milenial con sus habitantes y será una representación grande del poder de Dios. Será un testimonio vivo de que un pueblo estuvo oprimido y fue libertado. Venezuela, nos vemos en el milenio. Nos vemos en ese glorioso reino de paz, de felicidad, de alegría, de prosperidad. Oh Señor, derrama tus bendiciones sobre este pueblo. Sanidad espiritual, sanidad física, todo aquel que la necesite, Señor. Tú conoces a cada uno de esos hermanos
hermanos preciosos que te aman, que aman tu obra, que han estado en esta trayectoria de la columna de fuego, del pilar de fuego, guiándonos, y hoy están viéndola encarnada y han dicho: hoy es la realidad de ese que nos acompañaba en el camino. Hoy está hablándonos directamente a nuestra alma. Señor, tú los conoces, ellos te aman y ellos desean, Señor, de tus bendiciones. Prospera a Venezuela espiritualmente y materialmente también. Oh Dios eterno, en el nombre eterno del Hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores, en tu obra de reclamo, invocando el nombre del Señor, y yo los bendeciré, dice la bendición sacerdotal. Dios les bendiga y les guarde. Y ha sido realmente una gran bendición para mí poder ver en el campo espiritual la liberación de Venezuela. Y estoy viendo y estaré siguiendo viendo y estaré continuando viendo la liberación también física de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y algún día sabrán cuánto yo amo Venezuela. Los amo con sinceridad de corazón. Siempre mi corazón estará aquí. Nunca lo duden. Y cuantas veces el Señor me permita estar aquí e impartir la palabra que Él ponga en mi boca, aquí estaré. El Mesías se presentará él mismo. Mesías es ungido, es una persona ungida con el Espíritu de Dios. Vamos a decirlo así, como decimos en arroz bichuela. Él puede dar un paso al frente y decir: aquí estoy. ¿Eh? Porque ya no podemos estar hablando con rodeos. Países serán desaparecidos, continentes completos. No va a haber misericordia ya ahí para las naciones. Y están aguantando esos ángeles que no sople ninguna tercera guerra mundial por mi palabra. Dios siempre usa un instrumento para atar y desatar, bendición o maldición, y eso es con individuos como con naciones también. El tiempo en que estamos viviendo es el tiempo más glorioso, claro que sí. Es un tiempo de grandes bendiciones que vamos a recibir, pero es un tiempo en donde la humanidad está a punto de recibir los juicios divinos, las maldiciones. Y así es con el ser humano, como individuo. Hermano José Benjamín, te amo, Padre mío, te amo, mi Señor, te amo, me salvaste de la muerte, Padre mío, te amo. Muchas gracias, Padre mío, por permitirme tocarte, te amo. Eres el deseo de mi corazón. Te amo, mi José, te amo. Amén, amén, mi José. Amén. Amén, amén, amén. Te amo mucho, Padre mío. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Padre mío. Amén. Gracias a Dios. Estuve leyendo un artículo que envió un hermano que México, la parte de Mexi, esa primera parte en hebreo significa Mesías, algo así, y la parte de México, la otra parte,
significa seguidores. Lo buscan bien, después buscamos bien ese dato. Y entonces en definitiva sería seguidores del Mesías. Así que después buscamos bien ese dato. Eso es en el idioma hebreo. Estuve enviándome un hermano ese dato. Así que vean, tenga relación o no. Aquí están los seguidores. Y aquí está vuestro Mesías. O sea, lo que significa es el Cristo ungido, es lo mismo. Y también en Israel, el cual tiene una promesa muy grande, porque desde allí es que será gobernado el planeta Tierra. Y desde allí es que estaremos reinando como reyes y sacerdotes. Ya la tierra, cuando se pisa sin una unción o sin llevar a cabo Dios todavía la obra correspondiente, no ocurre nada. Pero una vez que el instrumento de Dios pisa el lugar, de ahí empieza una obra grande para esa nación. Y allí cuando Moisés me dijo, aquí es el lugar donde... Pero yo cuando ella habló de la tumba del rey David, y allí quedó grabado, aquí está tu rey vivo. Aquí tu rey. Ya, y quedó grabado eso allí. Lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Aquí tu rey vivo. Para ellos, su rey está allí la tumba, pero ya pronto sabrán el que estuvo allí. Es el rey ungido número 4. Porque primero fue Saúl, luego David, luego Salomón y luego José. Amén. Tan sencillo como es. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando un día feliz. Pero vean, después él dice allí mismo, otros se hubiesen ido con Joel. Otra persona que conocemos y que amamos. Y miren, ha ocurrido algo así. Quizás no se han ido tanto con ellos, pero han tenido alguna influencia con el pueblo y lo han desviado hacia denominación, porque aunque no lo quieran aceptar, eso es denominación. El 25 de diciembre del 2021, que fue un mensaje para Venezuela, fue para Fe Viva. Si ustedes buscan ahí la petición y la oración que yo hice por nuestro hermano Joel Lara,
Vean, la primera fue por él. Si él hubiese agarrado esa palabra, no le hubiese pasado lo que le está pasando. Porque Dios lo sanó. Pero ¿de qué vale que sea sanado físicamente si espiritualmente no lo está? Lo que deseamos es que todos ellos, aunque sea raspando, entren, pero les tengo una noticia. Lamentablemente tendrán que pasar por la tribulación, porque ya a estas alturas donde estamos, personas así no harán el rapto. Y lo estoy diciendo hoy, antes de que se acabe este año, para que quede ya registrado en los libros de Dios. Como dice allí, porque vean, se ha estado hablando las bendiciones y se está hablando también de la alerta. Pero cuando ese profeta habla, ya no hay vuelta atrás. Y pueden decir, mira, que puede decir, está diciendo esto y esto. Miren, Jesús, por la mañana, esto es Mateo 21, por la mañana, mira, Pito. Da las millas, pero mira por qué va a ser. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hay otro lugar donde habla de... Vamos a ver si es... Esa fue. Y pasando por la mañana, ya fue el otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Yo maldigo a todas esas personas que se han burlado en este tiempo final de la tercera etapa y de aquellas personas que han estado inválidas y están inválidas y se han burlado de esas personas. Que le caiga toda la maldición de Dios a ellos. Dios está hablando y verán que desde las raíces serán secados. Esto no es un juego y Dios ha hecho la advertencia porque luego el juicio estará cayendo desde adentro hacia el mundo, porque vean ustedes luego en la gran tribulación es que se verá ya todo eso ya en esa escala a nivel mundial, pero comienza el juicio por la casa. Hoy se ha hablado maldición sobre esas personas y vean el escrito quizás un poco duro, pero es lo que él colocó en mi pensamiento para escribir. Y dice así, pero aquellos que no le den la bienvenida y lo combatan, ya sea de palabra o de hechos, o de casos fabricados, blasfemen y hablen en contra del verbo, la palabra hecha carne,
que todo el juicio divino caiga sobre ellos, reciban la pena máxima de igual o mayor castigo que tiene Judas Iscariote y los líderes religiosos de la religión hebrea de aquel tiempo. Todo el peso de castigo y juicio divino caiga sobre los que crucifican la palabra en este tiempo final. Y en la gran tribulación, la muerte huya de ellos cuando la busquen. Sean los últimos que mueran en la gran tribulación, para que todo el tormento y angustia la reciban en su totalidad, y que ninguno sea dejado escrito en el libro de la vida. Y si dice que son borrados, alguien mandará borrarlos. Yo en esta hora proclamo el juicio divino sobre ellos, y que sus nombres sean borrados de todos ellos del libro de la vida. Y allí escribí, Segunda de Reyes 2:24, dice, así como Eliseo maldijo a aquellos muchachos. Y también en Marcos 11:15, donde Jesús maldijo a la higuera. Un profeta enojado y un Dios enojado, o un profeta con amor y hablando bendición. Dios honra en la palabra de ese profeta. ¿Lo tienes ahí? De la higuera. Ese mismo es. Gracias, Pito. Y es la fecha, ¿verdad? Sí, la fecha está bien. Ajá, pero mira, pero también encontramos que en una ocasión fue a una higuera, el Señor Jesucristo, a buscar fruto porque tenía hambre y no halló fruto en ella. Y maldijo aquella higuera. Cualquiera dirá, pero Dios es amor. ¿Qué pasó ahí? Pero también es fuego consumidor. El Señor Jesucristo, dice, pero también encontramos que en una ocasión fue a la higuera el Señor Jesucristo a buscar fruto porque tenía hambre y no halló fruto en ella. Y maldijo aquella higuera y dijo, nunca de ti tome algún fruto. Nunca de ti tome alguno fruto. Nunca más nazca de ti fruto. Eso es una maldición. Algunos dicen, pero ya está ahora maldiciendo. Recuerdo hace poco que se habló algo. A que ahora maldiciendo. Pues ¿saben qué? Que el Hijo del Hombre viene a bendecir y viene a maldecir también. Y la persona va a recibir aquello para lo cual ya está preordenada para recibir. Si recibe bendición, si es para bendición, va a recibir bendición. Le fuera mejor, hay una en Pedro que dice, le fuera mejor no haber recibido, miren, el mensaje o algo así, ¿cuál fue la de Pedro? No haber conocido. Dice, luego que habló esa palabra de maldición, al otro día cuando Jesús y sus discípulos pasaron frente a la higuera, los discípulos dijeron, mira, la higuera a la cual le echaste la maldición se ha secado de las raíces hacia arriba. Cuando el Señor maldijo la higuera, comenzó a secarse de las raíces, pero nadie vio lo que estaba pasando. Pero en sus raíces se estaba ya secando. Así hay muchas personas que ya se están secando de las raíces hacia arriba, aunque tú las veas por ahí caminando. Tan sencillo como eso. No, que no me va a pasar nada, no ha pasado nada. Espérate un poquito. Allí ellos esperaron un día después. Pero nadie vio lo que estaba pasando. Pero en sus raíces se estaba ya secando. O sea, comenzó esa etapa de destrucción. Porque ya la palabra había sido hablada. Y eso no hay marcha atrás. Por eso que él dice, el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Punto. Y podrán hablar, chistear y brincar y saltar y tomar estas palabras porque lo van a escuchar. Y van a volver a hacer lo mismo, pero recuerden que cada uno hace las obras de su Padre. Unos van a glorificar a Dios por estas palabras de hoy y darle gracias y gloria a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Y otros, por otro lado, van a maldecir, van a burlarse, van a todo eso. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Tan sencillo como eso.
pero en sus raíces se estaba ya secando. Y otra cosa, que el único que tiene potestad, como él dijo, pero ¿y quién es este que aún puede perdonar pecado? Pues el Hijo del Hombre es el único que tiene potestad para perdonar pecados. Y es el único que tiene potestad para bendecir. Y es el único que tiene potestad para maldecir. Porque vean, muchos también maldicen. Pero el único que tiene potestad para bendecir y maldecir es el Hijo del Hombre. Pero nadie vio lo que estaba pasando. Pero en sus raíces se estaba ya secando. O sea, comenzó esa etapa de destrucción. Porque ya la palabra había sido hablada. Por lo tanto, comenzó a materializarse en donde los discípulos no podían ver. O sea, en las raíces. Y al otro día, ya la destrucción, la maldición, había alcanzado las ramas, las hojas y todo el árbol, toda la higuera. Entonces miren ustedes lo que aconteció allí. El Señor Jesucristo habló fuera de existencia aquella higuera. Y tuvo que salir de la existencia aquella higuera para que nadie más, para que nadie pudiera comer fruto de ella. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tuvo necesidad, tuvo hambre y buscó su fruto y buscó fruto, no le dio fruto a Jesús para comer. Y toda persona y toda nación a la cual Cristo ha ido a buscar fruto, encontramos que los que no le han dado fruto estarán bajo maldición. Encontramos que en este tiempo final el Señor Jesucristo buscando fruto en medio de los gentiles no hallará, por lo cual vendrá la maldición sobre el reino de los gentiles. Y es hablado fuera de existencia el reino de los gentiles. Y así sería hablado también fuera de existencia cada persona en donde no es hallado fruto en este tiempo. Personas como individuos, pueblos, naciones y el reino del anticristo que será quitado, o sea, todo. Pero ya espiritualmente están muertos. Como una se atreve a decir, ya empezó a hablar de ahí arriba. Esa persona, si Dios me dice a mí que yo haga con esa persona, yo la mandaría derechito al infierno. Porque no tiene temor, no en mí, en el mensaje, en la palabra, lo que se está hablando ahí. O sea, por lo menos por respeto debe tener la persona. En el lugar donde está, el lugar donde se está hablando, por respeto nada más, ni siquiera un pensamiento de ese debe pasar por la mente de un ser humano. Esa persona no debería existir. Podrán decir, pero este se pasa bendiciendo por un lado y maldiciendo por el otro. Bueno, para eso es su segunda venida. Para bendecir a los escogidos de Dios y para maldecir a los que serán malditos. Porque en su segunda venida Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para juzgar, porque Él es ahora juez. Ahora pueden entender y pueden entonces rectificar los que dicen, ese se pasa maldiciendo a uno. Bueno, si tú recibes las maldiciones, pues son para ti. Pero los escogidos están recibiendo las bendiciones, están recibiendo la fe de rapto, porque para eso es que Él está cumpliendo su venida en este tiempo final, para darnos la fe de rapto. Sálgase de ahí, váyase a un lugar en donde estén preparándose para la adopción. Porque ahí también están envueltas las mentiras. Le hacen creer al pueblo que están apoyando y lo que están haciendo es tratando de que la gente no se les vaya, pero están en contra. Así que yo les digo, sálgase de ahí, váyase a congregarse a un lugar donde estén preparándose, donde se estén preparando para la adopción.
los hijos de Dios estamos recibiendo la unción de Dios, la unción de la columna de fuego, y son ungidos por Dios, ungidos, pequeños mesías. Pero habrá otro grupo, estará siendo ungido por el diablo, por Satanás, y cada uno ya escribiendo su sentencia. Recuerden lo de la visión. Si no fue cumplido en ese tiempo que él estaba, entonces se cumple en este tiempo y posiblemente este año. Porque ya yo hablé la palabra y él me escuchó. Y como todo tiene que ser hablado, ya fue hablada esa palabra y esa persona va a morir. Anoten el día de hoy. En cualquier momento esa persona va a morir, porque fue vista ya en un féretro. Pero ahí ellos, dice, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. De seguro había más, pero 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, ya como él sabía, estaba el hueco ahí, yo no voy a ensuciarme las manos con ella. Así que los mismos que ella engañó, échenla por la ventana. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron. Ellos allí se dieron cuenta y creyeron. Y la parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. O sea, después bajó, se montó en el carro, a caballo era ahí, con su carruaje, y le pasó por encima. Entró luego y después que comió y bebió, o sea que se alimentó, tenía hambre, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, porque ese es el nombre que le cae a una persona así, es un maldito, y sepultadla, pues es hija del rey. O sea, por respeto al rey, pues había que llevar a cabo la sepultura. En este caso podría ser una hija de un ministro o una hija de una persona importante. Pues hay que sepultarla. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Se la habían comido los perros. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. No cayó en tierra esa palabra que había dicho Elías. Diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. Imagínate, sobre la faz de la tierra, sobre la heredad, en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, este es Jezabel. Y él no me permitió allí en ese sitio que estuvimos, no sé si fue en México, pero ahí por poquito menciono los nombres que estaban escritos allí. Y se van a sorprender, nombres de los cuales, personas que él me decía, cuídate de las espaldas de este porque lo que tiene son celos contigo. Y de este, y de esta, y de este, y de este. Toditos me los mencionó. Y allí hay nombres de esos que me había mencionado. Y yo, con razón, eso lo tiene guardado allí por un tiempito que posiblemente salga
Y ahí es que va a ser quizás más porque se van a sentir identificados. Mira, estoy hablando de mí. Bueno, yo no, eso está escrito ahí. Peleale a él. Ahí muchos quizás se van a ir en contra hasta de él mismo y del mismo mensaje. No se han ido ya 2 o 3 que pensaban que eran, uno pensaba que eran creyentes y salieron ahora que son ateos. No creen en nadie. ¿Ves? Ese es el rastro de la serpiente ya bien marcado ahí. Pero vean, en las pruebas y las luchas va saliendo lo que hay en el corazón. Imagínense que Dios hubiese cumplido todo eso cuando el hermano William se fue. Toda esa escoria iba a entrar, todas esas manzanas podridas iban a entrar en el reino de Dios. No puede ser así. En la cena de las bodas del Cordero no hay ninguno de ellos. Tiene que venir una etapa de prueba. La misma palabra va probando quién es quién. El que perseverare. ¿Ves? Empieza a salir, la misma palabra hace que ellos salgan. No, eso no es así, no, esto es así. No, ya yo ni creo. Empiezan a hablar ya con forma incrédula porque no ha pasado nada. O que él piensa que iba el Señor a transformarte estando tú con esa espinita dentro. No, Dios permite el tiempo de prueba para sacar, para ver lo que hay en el corazón. Si en verdad crees el mensaje. Y ya estamos viendo que hay hasta ateos ahí. Ateos que también lo siguen personas creyentes, porque tú los ves que le ponen like. Y ya tú ves que esa simiente está por ahí, por todos ellos. O sea, se van uniendo. No dice que la cizaña es atada en manojo. Ahí está siendo atados. Toditos se están quedando marcados. Y nadie los está señalando. Ellos mismos se señalan con sus actuaciones. Todo eso está hablándose, se está hablando. Y el Espíritu Santo nos habla y nos lo va diciendo para que quede registrado en la historia del séptimo sello. Todo esto queda registrado. Todas las obras de cada uno quedan registradas. Para que después no digan, a mí no me dijeron nada. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Ese es el ministerio que Dios ha colocado en mí. Ese es el ángel que era diferente a los demás, operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Tan sencillo como eso. Y el que caiga en un grupo, pues no puede hacer nada. El que caiga en otro, uno no puede hacer nada. O sea que la palabra será la que identificará a cada grupo y a los líderes de cada grupo, aunque no los mencione por nombres. Quedarán identificados. ¿Cómo? Por la actitud frente a la palabra. Quedarán identificados, aunque hay nombres colocados allí. Y, como decimos, algunos se picaron. No, si menciona mi nombre, yo voy a decir esto, yo voy a hacer esto. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo? Si se supone que estés consciente, si tú crees que eres un escogido, se supone que estés bien y estés consciente de que tu nombre no está allí. Ahora hay algo que entonces les reprime, le da la reprimenda, ¿ve? Pero vean ustedes que eso está ahí. Y la misma palabra, no ha habido necesidad. Si hay necesidad más adelante se hace, pero la misma palabra, él me dijo, si no tienes que mencionarlo y la misma palabra los identifica, pues déjalo así. Ahora sí diciendo, deja eso guardadito allí. Pero está ahí. Como dice, si te pica es porque ahí come, como es el dicho.